Bien, señor, tal como dijimos antes de la pausa, don Pedro Blandino, el doctor Pedro Blandino, quien es diplomático de carrera, embajador de la República Dominicana y ocupó varios cargos diplomáticos en el ámbito internacional. Y con él vamos a hablar este sábado aquí en Opinión Vertical. Don Pedro, bienvenido a Opinión Vertical. Muy bien, muchísimas gracias por la cortesía de la invitación. Hacía tiempo que tenía deseos de venir y darte apoyo, porque me consta. Sí, es un programa que tiene una buena audiencia, gracias, usted lo hace muy bien. Muchas gracias. Bueno, Pedro, el interés de que usted estuviera aquí con nosotros hoy es precisamente para hablar de algo que usted conoce muy bien, que es la diplomacia. Y cuando los países entran en guerra, evidentemente, sobre todo cuando entran los grandes en guerra, los chiquitos nos vemos en aprieto, ¿no? Entonces, su opinión y su parecer, lo que está ocurriendo con la guerra, ya van 2 años de Rusia a Ucrania. Sí, correcto. Bueno, tú sabes que en el pasado, las veces que hubo desorden, como el desorden que hay con todas las aspiraciones de todas estas grandes potencias, y entonces ahí fue que surgió la paz de Westfalia, y ahí se pusieron de acuerdo el poder papal de la época y el poder de los protestantes, y entonces se pusieron de acuerdo y establecieron algo que hemos heredado al día de ahora. En los acuerdos se creó el Estado-Nación, la no intervención en los asuntos internos de un país, respeto de la soberanía, respetar las fronteras y una serie de esos elementos que algunos hablan de Westfalia, pero no mencionan el contenido de los acuerdos. Y se puso orden y equilibrio. Se unieron los grandes. Y eso yo lo he estado estudiando tarde o temprano, lo que está ocurriendo ahora. Porque el multilateralismo que se ha impuesto es parte de los nuevos paradigmas que surgió con el siglo XXI. Correcto. Pero en esa época también existió, pero tenía otro nombre. Los consejos. Se celebraron muchos consejos a nivel mundial, mayormente en Francia y el resto de Europa, que pararon todas las guerras, 30 años, 25 años, todas las de España. Así que ahora las grandes potencias están buscando posicionamiento por la expansión territorial, expansión de los negocios, y entonces es necesario ellos buscar nuevos aliados y además buscar la manera de poder mejorar el Producto Interno de sus países para mantener un buen nivel de vida. Y entonces ellos, cuando se reúnen y trazan su geopolítica, tienen que determinar ahí cuáles son los puntos fundamentales, sus intereses fundamentales, y en base a ello actúan. Ahora bien, a muchos sorprendió lo que hizo el presidente Putin de Rusia cuando había mucha duda, pero por la cantidad de soldados en la frontera, entró y se apoderó de los 3 territorios de Ucrania que los bordea el mar de Azov, y además están en la parte sur de Rusia. Y Rusia, todos sus flancos los tiene protegidos, el Ártico, Antártico, lo que da a Hawái, que por ahí está cerca a la parte oeste, norte de Estados Unidos, pero su flanco más débil es el sur, y ahí está el mar de Azov, que varios lagos lo surten con agua, y el mar Negro también, y ahí se encuentra con el territorio de Crimea y de Turquía, el estrecho de Kerch, entra y sale el agua. Entonces por ahí podían entrar los países de la antigua Unión Soviética, que la mayoría de ellos no estaban a favor de Putin. Entonces ese mar sin control, podían entrar por ahí submarinos, naves de superficie, etcétera.
Y parece que él venía pensando hacía mucho en eso. Y yo tuve la suerte que en el 2005, el 2003 creo que fue, estuve en Moscú en una conferencia de medio ambiente. Al lado mío se sentó un vicealmirante norteamericano que en ese momento era el director del NOE y le tocó asistir. ¿Qué es el NOE? El NOE es el organismo de los Estados Unidos que maneja todas las aguas, mares, océanos y aguas dulces. Ah, ok. Sí, es un especializado. Ok. Sí. Entonces aquí estamos viendo, ese lago es el lago sí, el Sobe, y la otra partecita es el Mar Negro, y esos dos terrenos que tú ves, sí, uno es Crimea y el otro es parte de Turquía. Correcto. Y por ahí entra y sale agua. Entonces, el presidente Putin tenía que apoderarse de Crimea para tener la seguridad de ese flanco que da a Rusia, protegerlo. Correcto. Y entonces el resto de Crimea y el resto de la provincia, las que se apoderó Putin y las declaró como como provincia de Rusia. Es normal. Okay. Eso además eran puertos por donde Crimea enviaba granos a Rusia, que durante muchos años Rusia fue el principal productor de granos, correcto, del mundo, sí, sí, pero recibía la ayuda de Ucrania también, y entonces esos puertos podían caer en manos de la OTAN, de los países que se fueron, de la Unión Soviética y de la OTAN. Entonces está cercado. Correcto. Entonces, en el caso de Ucrania, sí, por ejemplo, no estoy justificándolo, no, sino claro, que es una cosa lógica. Sí. Pero en el caso de Ucrania, esta parte de, ojalá el señor director nos pueda colocar nueva vez la pasada imagen, señor director. A ver, aquí, ¿en dónde incluye esta parte de Ucrania? En nada. Ahí, sí. Hay esa parte. Sí, la parte izquierda. La parte izquierda. Sí, toda esa tierra. Que es el territorio entonces por lo que está luchando Putin. Sí, sí, bueno, la que da al lago. Correcto. Que están los puertos, eso fue lo que declaró Putin provincia. Ok. Por donde inició la invasión. Pero esa parte es tierra que es fronteriza con Rusia. Con Rusia. Que es el territorio que quiere Putin. Sí, Putin quiere quedarse con los terrenos que declaró provincia. Correcto. Porque dan en forma directa al lago de Sobe. Y es una gran base naval que fue. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿a dónde podría parar esta guerra? Bueno, ¿Qué puede pasar? Bueno, puede tornarse poco a poco, ha ido convirtiéndose en una guerra de desgaste, porque aparentemente Putin tuvo problemas con municiones, que no lo ha tenido tan grave Ucrania, porque los Estados Unidos lo ha ayudado. Sí, lo surten todo. Sí, con sus recursos. Lo apoya con armas y económicamente. Sí, exactamente, y armas modernas, unos misiles, drones, todo esto. Pero a veces se le ha hecho un poco difícil a Ucrania porque Rusia ha desarrollado la velocidad hipersónica. Correcto. ¿Verdad? Y tiene misiles guiados que lo han enviado, pero Ucrania ha logrado derribarlo con los armamentos que le surte los Estados Unidos. Pero la velocidad hipersónica es la velocidad más rápida que el sonido. Y Rusia llegó a desarrollarla hasta, esa velocidad se mide M y un número al lado, M5, M10. Okay. Eso significa que es más rápido que el sonido 5 veces o 10 veces. Okay. Entonces ya Estados Unidos ha llegado a tener la velocidad hipersónica, más rápido que el sonido, y hay un tercer país que está en eso, tratando de trabajarlo. Correcto. Pero es una situación muy difícil porque se han probado muchos armamentos, no nucleares, pero armamentos nuevos, y algunos viejos que estaban ahí producto de la Segunda Guerra Mundial, que no se usaban, y llegaron momentos de crisis porque han sido mucho tiempo, bombardeo constante. Hace unos días, doctor, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, él pidió que sea incluido en la conversación de paz
Sí. el presidente Putin. Sí. O sea, está como buscando, y se ve así, ¿no? Una luz fuera del túnel, en el sentido de que se quiere como llegar a un acuerdo de paz y ver que una de las partes lo pide, en este caso Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Entonces uno piensa y le pregunto a usted, ¿podría esto entonces ir poco a poco cesando? Es posible porque, fíjate, no va a haber mucha negociación con los terrenos que declaró como provincia Putin, porque son puertos de acceso a la parte sur de Rusia. Y entonces en épocas, pues ellos estaban muy armados en Ucrania. Sí. Y los productos agrícolas, y entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque están sufriendo mucho las economías de ambos países, aparte de los muertos, que eso es muy lamentable. Más de 10.000 niños inocentes han muerto. No, eso es increíble. Las bombas no dicen niños, ni hombres, ni nada, tú sabes, y más las que son inteligentes, que están hechas especiales para hacer daño. Claro, claro. Entonces, no puede seguir esa guerra, no puede, porque además está afectando al mundo entero. Y los estrechos que se comunican con Rusia y el Mar Negro, Turquía, hay mucho tránsito de comercio. Correcto. Que queda afectado, a la misma Rusia. Y la misma Ucrania, yo me acuerdo que en una época vinieron cuando Carlos Morales era el señor canciller, una comisión de militares de Ucrania a ver si podían vender armamento, etcétera, y eso. ¿Aquí en República Dominicana? Sí, aquí en República Dominicana, cuando estaba Carlos Morales, yo asistí a la reunión porque en ese momento yo era el embajador encargado de asuntos europeos. Okay. Nos reunimos con el general Alvarado, que era comandante de la Fuerza Aérea. Se conversó mucho, pero había problemas de la compaginación del tipo de munición y armamento y eso. Pero estuvieron aquí hace muchos años. Lo que pasa es que yo me acuerdo. ¿Y por qué buscaban ellos eso? Bueno, vender. Ellos querían vender. Tenían excedente. Buscando mercado. Sí, buscando mercado. Pero la guerra de Ucrania tiene que terminar porque no van a seguir, se ha convertido en una guerra de desgaste, que eso significa que alguien se va a gastar o ambos. Sí, hay que salvar vidas. China apoya a Rusia, Estados Unidos apoya a Ucrania. Sí. Esto, ¿cómo usted lo ve esa parte? Bueno, fíjate, mira, en unos tiempos atrás, Rusia, por ejemplo, le vendió muy barato, le regaló el casco del único portaavión que tenía, que era de elemento de ataque y de defensa en el Mar Negro. Pero muy viejo, lo debo eso, pero Rusia le regaló un casco viejo a China y ayudó a China a montar toda la tecnología de los portaaviones, que China no lo sabía, no lo conocía. Pero además hay que reconocer que Rusia ha ayudado en el pasado mucho a China con la tecnología. Pero son amores que son de mucho cuidado, porque ambos hacen fronteras y ambos quieren seguir siendo potencias mundiales, ¿verdad? Aunque China ha manifestado en algunos foros internacionales que ellos no desean sustituir como primera o segunda a los Estados Unidos, sino que el mundo sea multipolar. Entonces, además, antes de la pandemia, el primer ministro o presidente de China declaró que China tiene mucho más naves en la Armada China que Estados Unidos, pero en la conferencia que yo asistí, que te referí, el presidente Putin declaró que iba a modernizar todos los elementos de producción alimentaria, de todo tipo, de militar, etcétera, ¿verdad? Y entonces China siguió esa misma línea. China quiere modernizar las naves de superficie y de otro tipo, no solamente igualar a los Estados Unidos, no irse por encima o no, porque son inversiones que China está dedicada
a otra parte de la geopolítica. Sí, sí, sí. Pero tienen, los negocios, tienen recursos para, sí, los para negocios, los sentido. alimentos, la producción en línea o no. Y entonces muchas de estas alianzas también buscando materia prima, que no son lo mismo que en los tiempos de antes, las tierras raras, y hay muchos minerales en distintos países que son necesarios para los aparaticos. Sí, 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 la tierra rara y el litio. Sí, y el litio, sí. Entonces, pero estamos viendo que, por ejemplo, Rusia le estaba reclamando a Japón una de las islas que perdió en la Segunda Guerra Mundial. China reclama derechos, el archipiélago de Vietnam, reclama también cerca el archipiélago de Filipinas y de Taiwán, pero todo eso es buscando posicionamiento, porque como la ruta de seda se le cayó, no pudieron, porque ahí comenzaron con una estrategia construyendo en los mares de China una serie de islas, decían ellos, pero más que islas eran puertos, aeropuertos, y entonces los Estados Unidos y Europa se quejaron, tuvieron que detenerlo porque fueron a los tribunales internacionales, pero ellos han seguido reclamando en todos estos archipiélagos porque conforman muchos estrechos. Correcto. Y dentro de los estrechos que están las conformaciones de las rutas marítimas, porque como yo te decía, el mundo es redondo como este aparatico. Así mismo es, así mismo es. Sí, aquí está. Entonces, yo estoy aquí en China y quiero llegar con todos mis productos y lo que importa. No voy a darle la vuelta al globo redondo, voy a buscar una ruta más cerca. Más cercana, claro. Y eso están haciendo Rusia, China, los Estados Unidos, y también tenemos la India. Correcto. Y Inglaterra, pero ya Europa está un poco rezagada, porque cuando Trump fue presidente, que le dijo, bueno, si ustedes quieren seguridad y protección, tienen que pagar lo que dicen los acuerdos, el 1% de los ingresos presupuestarios. Doctor. Se quedó ahí eso. Se quedó ahí y él siguió con ello. Vamos a una pausa, con su permiso. Vamos a una pausa. El doctor Pedro Blandino está con nosotros, diplomático, embajador y un conocedor de todos estos temas. Estamos hablando de diplomacia y miren la cosa, y de guerra. En vacaciones o días festivos, desconecte todos los aparatos eléctricos. Así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Superintendencia de Electricidad.